Nosotros hemos realizado varias investigaciones en la Universidad de Santo Domingo para evaluar los niveles de comprensión lectora Sí. y de expectativa lectora de los estudiantes dominicanos frente a los libros y por supuesto no deberían, ni siquiera tenemos que circunscribirnos a las investigaciones internas que hemos hecho, porque las pruebas internacionales PISA nos dicen que somos un país que no lee, que el nivel de comprensión es muy bajo. Sin embargo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenemos una playa de jóvenes estudiantes de letras, de nuestra licenciatura en letras puras, que tienen muy buen nivel y algunos de ellos han ganado premios nacionales importantes. Seguimos, laboratorio fin de semana, una propuesta de WhatsApp Group para la 104, estación que cubre real y efectivamente toda la región suroeste de la región sur del país. Aquí estamos, señores, en la entrevista de la semana. Un placer poder recibir y hablar un poquito con un catedrático, director de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, escritor Orgullo Matero. Recibimos en el laboratorio fin de semana a Geraldo Roa Ogando. Bienvenido, Geraldo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Para mí un placer inconmensurable el hecho de que se me haya invitado, de estar aquí en la tierra que guarda mi ombligo, las matas de Farfán. Geraldo, ¿en qué momento fue que salió de las matas de Farfán a prepararse académicamente? Obviamente después de haber terminado el bachillerato, me mudé a San Juan de la Maguana porque fui beneficiario de una beca para ser profesor, estudiar educación básica, junto a un grupo importante de compañeros de aquí de las matas de Farfán y de toda la región suroeste del país. Hace aproximadamente 20 años de esto. 20 años. Bueno, más, algo más, porque fue en 1996, recuerdo. El amor a la literatura. Eso evidentemente que se va dando un proceso para uno, ¿verdad? Cogerle ese cariño a los libros, escribir. ¿Cómo se dio ese proceso? Tuve profesores en el bachillerato inspiradores, como el profesor Bienvenido Romero Boció, que es un amante a la sazón de la literatura, de las letras. Sí. Y al llegar a la Urania Montaz conocí entonces a una maestra divinamente auténtica, la profesora Rina de León, y otros profesores como Julián Fernández Muñoz, que actualmente reside en los Estados Unidos, me inspiraron. Recuerdo que en varias ocasiones, cuando había que redactar un ensayo, un poema, ellos leían el poema y decían: ¿quién es Gerardo Roa Ogando? Y había una compañera matera, prima, llamada Elodis Roa, que para mí era el cerebro más brillante de la escuela normal para ese entonces. Y ella decía: ese es mi primo, ¿qué sucede? Y entonces cuando yo levantaba la mano... Como de motivación. Sí, el profesor Sí. Julián Fernández Muñoz decía: yo lo felicito, usted está dominando la gramática como debe ser. Y cuando había que redactar un ensayo me decía: lo felicito, usted sabe redactar un ensayo. Entonces esos estímulos positivos me predispusieron favorablemente para el estudio más profundo de la lingüística y la literatura. Geraldo, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas en este programa Laboratorio Fin de Semana. Es la primera vez que nosotros hacemos una brecha específica para un escritor. Y yo tengo una inquietud, y realmente, ¿cómo es que le llega la musa a ustedes, los escritores? ¿Cómo piensan ustedes? Porque los artistas tienen una dinámica de cómo le llega la musa para componer un disco. Pero a ustedes, ¿cómo le llega realmente? Bueno, hay un 80% desde mi perspectiva de trabajo, de disposición y de compromiso con lo que se hace. Y por supuesto hay un 20% que está relacionado con esos dotes, con lo que vamos a decir que uno nace y que hay que explotarlo y hay que cultivarlo. Pero hay más de dedicación, de empeño, de trabajo. Sí. Y por supuesto hay que aprovechar oportunidades, lugares, espacios favorables para la inspiración y la producción. Pero en cuanto a la producción, por ejemplo, de ensayo científico, es puro empeño, es puro trabajo, pura lectura y dedicación. Similar un poco, aunque un poquito más libre, el tema de la producción literaria, la creación de obras, de novelas, cuentos,
poesía, y esto tiene que ver con creatividad, pero exige igualmente conocimiento, exige disciplina, exige dedicación. ¿Qué es más difícil, la novela, poesía, poema? Bueno, la poesía hay una parte que es un aura que no todo el mundo tiene, no todo el mundo puede escribir poesía, es muy difícil. Si no hay algo que te lo indica, por así decirlo. Como decía Platón, hay una parte que tiene que ver con los dioses, dice él. Bueno, yo no creo que sea tan así, pero sí, hay una parte que tiene que ver con una inspiración que no se puede improvisar. Por ejemplo, en mi propio caso, yo no puedo decir voy a escribir una poesía sobre un tema porque no me sale. Debo estar dentro de una circunstancia y que esté pasando, que me lleve a producir. Y entonces eso hace que, aunque tal vez parezca, porque la poesía es más breve, Sí. más fácil, sin embargo, para que haya aura, porque no es lo mismo poema y poesía. Poema escriben muchas personas y hay muchos libros de poemas. La pregunta es si tiene poesía. La poesía es el aura del poema, es la musicalidad, es esa inspiración que capta al lector y que mueve a expresar al poeta determinados pensamientos, Sí. pero sublimes. Y entonces la novela, aunque es mucho más extensa, igual exige más dedicación, exige mucho más tiempo, exige más lectura, más conocimiento de la realidad. Pero al ser narrativa, ¿verdad? No implica así una inspiración tan densa y tan intensa como lo es una obra literaria. En cuanto al ensayo, ya esto es pura ejercitación intelectual, puro conocimiento, lectura, análisis, crítica, etcétera. Una cosa, Geraldo, ¿sabes que ahora con la guerra de la tecnología, pues evidentemente que los estudiantes pues van directamente, ¿verdad?, a un dispositivo, a un teléfono y usan ese mecanismo para lectura? Y se ha ido perdiendo, de hecho, el hábito de lectura con esto de la tecnología. Pero ustedes, los que escriben, ¿se han visto afectados por la tecnología, por los avances que ha tenido la tecnología? No, todo lo contrario, nos hemos visto beneficiados, porque antes producir un libro exigía un esfuerzo extraordinario. Primero redactarlo manuscrito, con lapicero y puño, y luego pagarle a alguien que lo digite. Ese alguien que digitaba, que posiblemente no era tan ducho en temas gramaticales, Sí. dejaba pasar algunos vicios tipográficos por no Correcto, comprender correcto. las estructuras de la linealidad escrita. Sin embargo, ahora nosotros podemos escribir, en mi caso, yo puedo escribir de manera directa en la computadora, y es mucho más fácil, y entonces contamos con programas que pueden de hecho hasta permitir que uno mismo pueda diagramar su propio texto, luego por supuesto con la revisión de un especialista en corrección de estilos de ese tipo de publicaciones especializadas. Entonces, no, los medios tecnológicos desde el punto de vista de la producción han venido a ayudar, a contribuir. Lo que hace falta es educación en ello, dominarlo. Pero una cosa, Geraldo, no ha bajado la venta. Por ejemplo, la gente iba a la librería y usaba eso como recurso de lectura, pero ahora no baja la venta en Lo que ustedes. pasa es que en este país no se compra libro así por gusto. La gente que compra libros porque un profesor lo asigna. Ok, ok. En los colegios, Bien. los padres tienen que comprarle libro a los hijos, pero así de motus propio, habría que hacer una encuesta para ver cuántas personas, porque les sale, van a una librería a comprar libros. Yo creo que tal vez los profesores universitarios y los profesores, no sé si preuniversitarios, pudiera ser, pero hay que preguntarle quizás a profesionales. No le vamos a preguntar a los buhoneros y a los chiriperos, vamos a preguntarle a las personas que se supone están ligadas al mundo literario, a los profesores de escuelas, a profesores de liceos, a profesores de universidades locales, cómo es su hábito de comprar libros y de leer libros. Entonces eso sería otra cosa. En el caso de quien le habla en este momento mío, cuando uno escribe un libro no es pensando en quiénes lo van a comprar. De hecho lo subimos en Amazon y ni siquiera cuenta nos damos. A veces nos llega un cheque Sí. a los años de haber subido un libro, pero ni siquiera nos enteramos. Y por supuesto ex alumnos, amigos, colegas, compañeros lo compran porque dicen, el libro del profesor Roa, de Gerardo. Entonces lo compran para leerlo e interactuar. Pero es difícil aquí en este país que la gente compre el libro a motus propio. Sin embargo, mi novela, El regreso de Justin, publicada el 11 de noviembre del año pasado, ha sido un boom, Sí. se puede decir, porque el editor de esa novela
que fue Editorial Santuario en Santo Domingo, la hizo disponible en Librería Cuesta, así como en Librería Solano y en otras librerías importantes de la capital y de Santiago. Y esa novela, si ustedes acceden al portal de Cuesta, dice agotada, o sea, ya se terminó todo. Y en Amazon igual vemos excelentes comentarios, de manera que la gente que ha ido leyendo esta novela, así como el libro Cuentos del Sinsentido y otros textos, parece que se han identificado con lo que se dice ahí, con la musicalidad, y de eso es que se trata. ¿Cómo valora los estudiantes del día de hoy, Geraldo Roa, el nivel? ¿Entiende que le falta, verdad, lectura? ¿O usted entiende que ya como catedrático que los muchachos se han ido ajustando a lo que exige, verdad, la calidad del profesional de hoy? Nosotros hemos realizado varias investigaciones en la Universidad de Santo Domingo para evaluar los niveles de comprensión lectora, ¿sí?, y de expectativa lectora de los estudiantes dominicanos frente a los libros. Y por supuesto, no deberían, ni siquiera tenemos que circunscribirnos a las investigaciones internas que hemos hecho, porque las pruebas internacionales PISA nos dicen que somos un país que no lee, que el nivel de comprensión es muy bajo. Sin embargo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenemos una playa de jóvenes estudiantes de letras, de nuestra licenciatura en letras puras, que tienen muy buen nivel, y algunos de ellos han ganado premios nacionales importantes. Tenemos el caso de Ronnie Ramírez, que actualmente ganó 3 premios y es egresado de nuestra escuela de letras. Recientemente se graduó, actualmente está cursando la maestría en lingüística aplicada que nosotros ofertamos desde esa importante unidad. De manera que en sentido general no me gusta generalizar y decir que los estudiantes son malos lectores o que no leen. Habría que actualizar las encuestas que hemos hecho. Lo que sí podemos decir es que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenemos un grupo de estudiantes que ama la lectura, especialmente los estudiantes de medicina son más interesados en la lectura. Luego los de ingeniería y por supuesto los estudiantes de humanidades, especialmente los de letras, tienen una vocación muy evidente por la literatura. ¿Cuál es el libro que lo ha marcado usted? El libro con el cual más se identifica, Geraldo. Bueno, hay muchos libros, pero uno que puedo mencionar es de Pedro Enrique Sureñas, 6 ensayos en busca de nuestra expresión, porque es un libro, ¿verdad?, que permite que uno pueda ampliar las representaciones mentales que a veces se circunscriben a lo de la isla, al Caribe, y aquí te dice cuáles son las características fundamentales o globales que nos definen como americano, como hispanoamericano, y cómo nosotros podemos hacer para mantener y sentir orgullo de nuestra dignidad, en nuestro caso como dominicano, por nuestras características propias de nuestro español dominicano y por el amor a nuestra lectura, nuestra literatura, nuestros autores. De hecho, nosotros a propósito tenemos un programa de lectura que se llama así, Leyendo a Nuestros Autores. Muy bien, interesante. Que ha sido exitoso, sí. Entonces, puedo citar esa obra de don Pedro Enrique Sureña, pero también hay otra que se llama La vida no tiene nombre, de Marcio Veloz Magiolo, recientemente fallecido, Premio Nacional de Literatura y catalogado como uno de los intelectuales más grandes, el tercer intelectual más universal, después de Pedro Enrique Sureña y después de Juan Bosch. Entonces, hay varias obras interesantes. Hay una que leí de un antropólogo español, Pandora en el Congo, que es una maravillosa novela. Esa novela, desde la primera palabra, te incita a reír y a disfrutar. Pero no solo es la risa, también es el conocimiento, la cultura, porque ahí de forma novelada te cuenta cómo los belgas se apropiaron de la actual República Democrática del Congo en África y explotaron, sacaron todas esas maderas, y entonces utiliza 2 personajes. El asunto es que te traslada en el tiempo y en el espacio, y a la vez que te ríe, que te gusta la lectura, es mucho la parte cultural que aporta a los lectores. ¿Cuántos libros ha publicado Geraldo Roa ya al día de hoy? 7 libros. 7 libros. Ajá. Vamos a mencionar algunos nombres porque yo sé que usted no viene con mucha frecuencia, porque esta entrevista está pautada hace mucho tiempo.
y lo pudimos aprovechar hoy, ¿verdad? Y me gustaría que los oyentes de las Matas de Farfán sepan el nivel suyo a nivel profesional, los aportes que está haciendo, ¿verdad? Y que manejen, ¿verdad?, cuáles son los libros que usted ha escrito para que si no han tenido la oportunidad todavía de leerlo, pues que aprovechen la oportunidad. Sí, muy bien. Mi primer libro, el primer libro que publiqué fue en el año 2010. Se titula Redacción, Estrategias para el Análisis y la Producción de Discursos Académicos. Como su título lo dice, es un libro para estudiantes universitarios, preuniversitarios. Otros profesionales lo han utilizado con buenos resultados por los ejercicios que posee. El segundo libro es un libro más científico, es el producto de mi tesis doctoral en los Estados Unidos, se titula Lingüística Cosmológica, una introducción a los estudios complejos del lenguaje, y ahí se debaten temas teóricos en lingüística. Ese es uno de mis libros más vendidos, tanto en el país como en el extranjero. Y el tercer libro fue Redacción Estratégica. El cuarto, la competencia morfosintáctica, es un libro especializado para enseñar morfosintaxis. Sí. Es el producto de mi primer proyecto de investigación institucional adscrito al Instituto de Investigación Científica de la Facultad de Humanidades de la UAS. Luego el quinto libro es La Taxonomía del Discurso. Este libro es muy usado en los estudios de maestría en el país, en todas las universidades. Nosotros tuvimos en España en el año 2016, en el mismo año que lo publicamos, visitamos la Universidad de Málaga, la Universidad de Sevilla, la Universidad del País Vasco, y allí dimos a conocer esta publicación. Así es que también está Allende los Mares en estas bibliotecas. Pero en nuestro país, aunque es un libro que desde mi perspectiva actualmente merece una revisión, ha gustado mucho, ha sido muy leído. En mi sexto libro es un libro de cuentos. Ahí me introduzco, aunque había escrito poesías y cuentos, pero ahí decidí publicar el sexto libro, que es Cuentos del Sinsentido. Son libros que se inspiran, son cuentos, perdón, que se inspiran en sucesos de la vida social, a la vez la dimensionan, la trascienden y la critican. Sí. Se constituyen en herramientas no solo de transmisión de metáforas que suscitan placer estético en los lectores, sino que a la vez constituyen arma de denuncia social. Y el séptimo libro es mi novela, El Regreso de Justin, que había mencionado antes. Es una novela, no he hallado a nadie que no le haya gustado. De hecho, es una novela que en el país tiene 5 críticas importantes, ¿sí?, en diferentes periódicos. Y el mejor crítico del área del Caribe, Giovanni Di Prieto, de origen italiano, de la Universidad de Carolina, la incluyó en su vestuario de novelas dominicanas. Es un autor que quienes conocen a Giovanni Di Prieto, él toma una novela y él no incluye las que no califican. La mía me sentí muy halagado, porque además de haberla incluido, le dedicó 20 páginas. Wow. Y la clasifica. Dice que es una novela de superación, que es pedagógica. Ya con el hecho mismo de decir que es una novela, de incluirla, es un reconocimiento y es un halago. Geraldo, en todo este tiempo, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje? Bueno, a vivir, a comprender la vida, a comprender el mundo, porque nosotros nacemos y nos educamos dentro de un nicho social, por así decirlo. Nacemos en un pueblo como este, las Matas de Farfán, que amamos y nunca olvidaremos, amamos su gente por la calidez. Sí. Sin embargo, si nos quedamos en este ambiente y no conocemos otros ambientes de cómo vive la gente, o no leemos, entonces nos quedaremos pensando que como nos enseñaron en nuestra iglesia, en nuestra religión, que así es el mundo, que como nos enseñó nuestra profesora la historia de América, que así es la historia de América, que como nosotros, que el río que nosotros conocimos, el Macasías, que así son todos los ríos del mundo, y no es así. Es importante salir para aprender a vivir, para aprender a conocer, y sobre todo para aprender a comprender a los demás seres vivos y a poder convivir con ellos, siempre valorando a la gente como es, queriendo a las personas como son, valorando la cultura, las diferentes formas de vida que el hombre ha creado. ¿Ha pensado en algún momento ya finalmente de diseñar un libro con las creencias materas y cómo piensa la gente matera, que tenga la esencia de las matas, inclusive que tenga el mismo nombre?
Bueno, el regreso de Justin en parte se relaciona un poquito. Se relaciona, pero actualmente yo estoy trabajando en una novela. El título preliminar que le he puesto es El inmigrante, pero es sobre la inmigración venezolana a la República Dominicana. Es un tema sociológico importante, estoy trabajando en ello. El otro libro que estoy trabajando tiene que ver con ensayos científicos sobre un máster que realicé en la Universidad del País Vasco, España, filosofía en un mundo global. Tengo varios ensayos, estoy trabajando. Pero sí, claro, yo amo esta tierra que me vio nacer. Yo, sí, donde quiera que estoy, yo digo, yo soy de las matas de Farfán. Con mucho orgullo. Del oeste dominicano. Agradecer el tiempo, Geraldo, de verdad que ya ha visitado nuestro programa Laboratorio Fin de Semana a las 104 y decirle que aquí siempre estaremos abiertos. Cualquier tipo de inquietudes que tenga, pues nos la hace llegar y nosotros de manera muy agradable estaremos recibiendo. Para mí ha sido un placer inconmensurablemente grande. Gracias infinitas por la invitación.